Bien, quiero darle la bienvenida a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están viendo por YouTube y también por nuestra fanpage de Facebook de la iglesia Vino Nuevo, Casa de Oración. Le damos un fuerte aplauso a cada uno de ustedes. Vino Nuevo le da un fuerte aplauso a cada uno de ustedes. Y se escucha fuerte porque celebramos la vida de Cristo y celebramos que vos puedas recibir este mensaje esta noche. Quiero compartir con ustedes una palabra, ¿sí?, que tiene como nombre. Yo creo que se apiade de mí porque yo de repente me craneo mucho el nombre de los temas como para poder ser un poco provocativo. Así que quiero que preste atención, no es contra ustedes, no es contra nadie, pero el tema del día de hoy es cómo recibir las críticas y fracasar en el intento. Así que va a ser una palabra que te va a bendecir, pero que también te va a confrontar. Y lo que te confronta te edifica. Para aquellos que somos hijos de Dios, entendemos que la palabra de Dios te confronta, pero también te edifica. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Vamos a aprender cómo recibir las críticas, pero fracasar en el intento, ¿sí? Quiero poder darte una pequeña definición de lo que son las críticas. Sabemos que, ¿alguno de acá nunca ha recibido una crítica? A ver, que me levante la mano, que nunca ha recibido una crítica. Ninguno. Todo hemos vivido, todos estamos viviendo y vamos a vivir críticas, porque es parte de lo que nosotros vivimos como personas, como seres humanos y lo que ocurre en nuestro mundo. Es un fenómeno de la comunicación humana, por lo tanto, siempre vamos a tener que lidiar con las críticas hacia nosotros. Quiero darte una definición de lo que es crítica para también poder, de alguna forma, delimitar y poder entender a lo que me voy a referir. Crítica, desde la etimología, o sea, desde el origen de la palabra, viene del griego y significa acción de discernir o juzgar la verdad. Nuevamente te lo repito, es la acción, o sea, criticar viene de una raíz griega, es más, la misma palabra de criterio, miren la familia de la palabra, viene de la familia criterio. Hay algunos que son descriteriados y critican por todos, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando que la palabra crítica proviene de la palabra criterio y significa la acción de discernir o juzgar la verdad. Por lo tanto, esta noche vamos a romper un montón de estructuras diabólicas, satánicas, mentirosas en el nombre de Jesús. Vamos a entender que muchas veces las críticas pueden ser positivas o pueden ser negativas dependiendo de la intención y de la manera en con que se lleven a cabo. Pero en su definición, por esencia, es la acción de discernir. Por lo tanto, cuando alguien recibe una crítica o realiza una crítica, está haciendo o ejerciendo una acción de discernimiento o de juicio. Pero esa acción de discernimiento o juicio, si no está fundamentado en la verdad, es pura especulación. Cuando vos criticás o cuando recibes una crítica desde una plataforma que no es la verdad, eso es especulación. Entonces es necesario tener la capacidad de poder recibir críticas, pero también poder dar críticas, porque sin la crítica, uno no puede crecer, uno no se puede desarrollar, uno no puede nutrirse de la verdad. ¿Vieron cómo le estoy cambiando el concepto? Porque popularmente la crítica siempre ha sido negativa. Siempre tenemos adversión a lo que tiene que ver con una crítica y no entendemos que tal vez Dios puede bendecirte con una crítica. Te puede enseñar a través de una crítica. Tus pastores, tus colaboradores te pueden bendecir, te pueden alimentar, te pueden enseñar a través de una crítica constructiva. Pero te quiero decir que cuando esa crítica no viene de parte de Dios, esa crítica viene del infierno y viene a robar, a matar y a destruir tu vida. Me estoy adelantando un poquito, vamos a volver a esta definición. Y quiero contarle una anécdota. Yo cuando llegué acá a Argentina, ¿sí?, yo les cuento a
a nuestros seguidores en Facebook, YouTube y también a toda la iglesia. Mi nacionalidad es chilena, ¿sí? Y vivo acá en San Martín, Mendoza, hace aproximadamente 12 años. Una de las primeras situaciones con las cuales me enfrenté una vez que llegué a este hermoso país era la joda, ¿sí? Como país tenemos como segundo deporte nacional la joda, el chiste, la cargada, ¿sí? Y es verdad, es verdad. Y es tan verdad que ni siquiera nosotros a veces no nos damos cuenta, pero cuando uno viene de afuera, ¿sí? Se da cuenta que en Argentina o el argentino, para poder decirte a veces ciertas verdades o para poder hacerte ciertas críticas, te las dicen chistes. ¿Por qué? Porque de repente no tenemos las herramientas para poder, o de repente no tenemos las herramientas propias para poder aceptar las críticas, o de repente no nos atrevemos a decir las cosas a la cara. Entonces lo hacemos con una joda, con un chiste, con una cargada. Y me acuerdo que una vez me dijeron, lo que pasa es que los chilenos son todos unos pechos fríos, me dijeron en la cara. Y me dolió tanto. Me dolió tanto porque en el fondo yo sabía que en parte era verdad. En parte era verdad, pero para los chilenos, mis familiares que están viendo por internet, en realidad los chilenos tienen una cultura distinta, pero para el argentino que es tan efusivo, tan emocional, tan apasionado, de repente otra cultura que es más templada, que expresa menos sus ideas, puede parecer un pecho frío. Y cuando tuve que entender y tuve que lidiar con esa joda, esa broma, dije, bueno, ya vivo acá, voy a tener que aprender a lidiar con eso o fracasar en el intento. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio inversa. Como ahora yo soy el pastor y estoy en el púlpito, ahora yo voy a contar chistes de argentinos para vengarme un poquito. ¿No tengo la hojita por ahí, mi amor? Ahí hay una hojita. ¿Me puedes traer el cuaderno? Yo soy re malo contando chistes, así que se los voy a leer. Pero voy a ser bueno, Pero lo tengo atragantado acá hace 12 años. Estoy fracasando, lo reconozco. Estoy fracasando con la crítica. Bien. Este es un argentino pequeño y dice, un niño argentino dice, papá, le dice, cuando crezca quiero ser como vos. Y el padre todo orgulloso le contesta, y sí, no me sorprende, che. ¿Pero por qué exactamente? Y el niñito dice, para tener un hijo como yo. ¿Por qué? Porque de repente a nosotros, y me voy a sumar a la crítica, ¿sí? Voy a ser empático y me voy a unir a la nacionalidad como argentino. Cuando uno sale de Argentina, de repente hay una crítica que dice que los argentinos se creen más de lo que son, que se creen agrandados, etcétera, etcétera. Pero eso es mentira, ¿sí? Eso es mentira. Lo que pasa es que de repente esta forma de la cargada, la joda, el ser frontales, de repente a algunos países que son vecinos no les agrada, ¿sí? Y porque a veces somos muy cargosos, le damos y le damos y le damos, ¿sí? Bueno, segundo chiste, con esto termino. Le voy a tirar uno que es un poco más hiriente, ¿sí? Usted perdóneme, ¿sí? Después hacemos sanidad interior y usted perdona al pastor Elías. Dice, ¿por qué los argentinos se creen Dios? Porque nadie los puede ver. Qué fuerte, no, eso no es verdad. Y tercero, este es de un argentino y un gallego. Y dice, le pregunta un argentino a un gallego, che, ¿sabés cuál es el país más cercano del cielo? Argentina, supongo, dice el gallego. No, che, le responde el argentino, es Uruguay. Es el que está al lado de Argentina. ¡Ah, qué agrandada que sos! Dale un fuerte aplauso a Dios. Ya estoy viendo que estamos perdiendo suscriptores ahí en internet. Bien, seguimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios?
Sí, aquí comenzamos a la palabra. Vamos a ir a la palabra de Dios porque quiero compartirte de que tenemos que aprender a lidiar con las críticas, ¿sí? Porque es algo que van a estar siempre. Pero para un hijo de Dios, la crítica es algo que siempre lo va a hacer fracasar en su ego. Siempre lo va a hacer fracasar en su amor propio. Porque nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a fracasar en el viejo hombre, pero ser victoriosos en el nuevo hombre que es Cristo Jesús viviendo a través de nosotros. Entonces esta palabra, y vamos a comenzar con esto, decir, ¿quieres lidiar con las críticas? Entonces tienes que fracasar en tu ego, tienes que fracasar en tu yo, tienes que fracasar en tu identidad terrenal, humana, para que solo Cristo, y te quiero repetir, solo Cristo sea glorificado a través de tu vida. Dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces vamos a escuchar atentamente. Miren, hay tres tipos de crítica, ¿sí? Están las críticas constructivas. Lo que la psicología dice es que hay críticas constructivas. Hay críticas que tienen la intención de ser constructivas, pero están dichas de mala manera. Y hay críticas que directamente son destructivas o dañinas. Las primeras, ¿cómo nosotros podemos discernir, ¿sí? ¿Cuáles son las constructivas? Cuando la persona lo dice o nos expresa algo que tal vez nosotros necesitamos corregir o en las cuales estamos mal y nos lo dice de forma empática, nos lo señala de forma asertiva y sabemos que detrás hay cariño, hay afecto en ese señalamiento, en esa observación. Por ejemplo, pastor, me parece que el chiste de lo argentino estuvo fuera de lugar. Pero yo sé que si usted viene con una buena intención o viene con cariño, además lo va a hacer en privado. Entonces, esa forma asertiva, esa forma empática y además la manera de poder decirlo, yo lo voy a recibir bien, porque sé que de esa manera puedo crecer, me puedo nutrir y puedo desarrollar mi carácter en Cristo. Ahora, si esa misma persona viene y me la dice en público y no me va a gustar mucho porque te termina exponiendo en algo, en un defecto, en una debilidad que tengo y además me lo expone públicamente. Entonces, ese es el segundo tipo de críticas. Por más que yo tenga la buena intención, por más que yo tenga el cariño, no fui empático ni fui asertivo. ¿Qué es asertivo? Poder comunicar en el momento y de la manera adecuada a la persona lo que me pasa o lo que creo o lo que pienso. Y la destructiva directamente es que usted salga de este lugar y empiece a criticarme por detrás y no me enfrente, o que me diga, sos un burro, ¿cómo se te ocurre hablar en contra de la Argentina, que es la que te da de comer y la que te dio una familia? ¿Se entiende la manera? Siempre la crítica negativa va a apuntar a humillarte, va a apuntar a degradarte, va a apuntar a que sientas culpas, a que te sientas mal. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios porque quiero compartir con ustedes un ejemplo en donde el apóstol Pablo comienza a recibir unas ácidas críticas de parte de algunos hermanos de la iglesia de Corinto. Y vamos a ir al libro de segunda epístola del apóstol Pablo, la segunda epístola a la iglesia de Corintios, a los Corintios, verso 1. Y quiero compartir con ustedes tres herramientas o tres enseñanzas que pude aprender del apóstol Pablo a cómo lidió con estas herramientas, con estas críticas muy ácidas, de las cuales recibió de parte de los corintios. La primera enseñanza es que si nosotros queremos fracasar, yo lo voy a decir así, usted me entiende, para fracasar al recibir críticas debemos discernir si las críticas vienen a construir o vienen a destruir nuestro ego. Si esa crítica viene a destruir nuestro ego, bienvenida sea, porque esa crítica que viene a destruir tu ego es la oportunidad que Dios te da para que Cristo pueda crecer en vos, para que Cristo pueda desarrollarse. Como dice mismo Pablo, dice,
¿Sabes lo que le dijo Dios al apóstol Pablo cuando le estaba pidiendo por una enfermedad, por una dificultad que estaba viviendo? Le dijo: bástate en mi gracia, porque en tu debilidad yo voy a ser glorificado. En tu debilidad yo me hago más fuerte. Por lo tanto, si queremos que nuestro ego, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fracase, tenemos que tener el discernimiento y la capacidad de saber si esa crítica viene de Dios o viene del enemigo. Vamos a leer, verso 1, dice, el apóstol Pablo defiende su ministerio. Le dice a los hermanos de Corintios: por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dicen, y acá viene la crítica, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Primera crítica que le dan al apóstol Pablo. Se lo voy a decir en argentino. Le estaban diciendo que era un cobarde, porque en cartas se hacía el macanudo, pero cuando estaba presente era tímido. Lo que le estaban diciendo: sí, sos muy valiente a la hora de escribir en carta, porque el papel soporta mucho, como también se dice. Pero cuando vos estás al frente no nos dices las cosas. Entonces el apóstol Pablo dice: yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando está lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Segunda crítica, eso mismo que estaban diciendo de que él era tímido de forma presencial, también le decía que sus métodos eran meramente humanos. O sea, lo estaban llamando cobarde y lo estaban llamando mundano. Al apóstol Pablo. Y usted va a ver más adelante que el apóstol Pablo no se defiende en su ego. Tiene la capacidad, el discernimiento de poder saber cuál es la crítica que viene de Dios y cuál es la crítica que no viene de Dios. Él no niega que sea tímido en lo presente. Dice: bueno, si ustedes necesitan que yo sea duro, bueno, voy a ser duro, pero hasta el momento he visto que no es necesario. Pero no niega que sí ha sido tímido en lo presencial. Su ego, su reputación quedó por el piso. Fracasó a la hora de defenderse a sí mismo. Pero en una cosa él tenía clara: que los métodos que él estaba usando no eran humanos. Y esta es la contestación que hace más adelante. Dice, verso 3, pues aunque vivimos en el mundo, aclara, estamos leyendo la versión NBI, no libramos batallas como lo hace el mundo. Verso 4, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Quiero decirte una cosa, el apóstol Pablo dijo: esto me sirve. ¿Sabe por qué? Porque les voy a decir cuáles son los métodos que hay en mi corazón y en mi boca. Yo te quiero decir, iglesia, cada vez que tu ego muere, cada que tú ves que tu ego es humillado, Dios te va a dar una revelación para que te puedas levantar en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo en este momento: yo le voy a decir cuáles son los métodos, yo le voy a decir cuál es el poder que hay en mí, no el poder que tengo yo, no es mi timidez, no es mi ego, no es mi propia capacidad, pero yo estoy seguro de lo que he recibido, y he recibido poder para levantar contra toda fortaleza del enemigo. Tómate de esta palabra, rechazá las críticas del enemigo, pero toma la oportunidad de levantarte con revelación en medio de las tinieblas y saber cuál es tu verdadero enemigo. El enemigo es aquel que se levanta contra Cristo. El enemigo es que se levanta con argumento, con altivez, con fortaleza en contra de Cristo Jesús que habita en tu corazón. Te tienes que levantar como un león en contra de todo argumento, en contra de toda cosa que te aleje de que Cristo crezca en vos. El apóstol Pablo tenía claro, podía discernir por el Espíritu qué era lo que estaba siendo criticado, qué era lo que se estaba siendo devaluado.
y no le importó su propia vida. Lo que le importó fue defender el nombre de Cristo y el ministerio que estaba siendo ejercido a través de su vida. Hay una frase muy conocida que estuve buscándola y no la encontré. Muchos dicen que esta frase que dice, ladran Sancho, es señal de que cabalgamos. Es del Quijote de la Mancha, pero en realidad no está en el Quijote de la Mancha, es un dicho popular. Si estás avanzando en Cristo, vas a recibir críticas. Si estás avanzando, si Cristo crece en vos, vas a recibir críticas. Vino nuevo, si los perros ladran, es porque estamos avanzando. Vino nuevo, si nos critican, si critican al Cristo que hay en nosotros, es porque estamos creciendo. Iglesia, vino nuevo, tienes que lidiar con la crítica. Fracasa en tu ego, fracasa en tu viejo hombre, pero levántate en el poder del Espíritu Santo, porque a pesar de que los perros ladren, a pesar de que la crítica venga, vino nuevo va a seguir cabalgando, prosiguiendo la meta, que es tener un carácter conforme a Cristo Jesús. La crítica te puede nutrir, la crítica te puede hacer crecer, pero tenemos que tener claro la posición que tenemos que ocupar para recibir esas críticas. Segunda enseñanza: para fracasar al recibir críticas, debemos conocer nuestra identidad y nuestra autoridad en Dios, o desconocer nuestra identidad y nuestra autoridad en el ego. Para fracasar con las críticas tenemos que desconocer nuestra identidad en el viejo hombre y nuestra autoridad en el viejo hombre. Lo que te lleva a que es necesario que como hijo sepas quién eres y cuál es tu autoridad. Vamos a seguir leyendo. Miren, acá el apóstol Pablo nuevamente hace referencia a la crítica que había escuchado que le estaban haciendo. En el verso 10 del capítulo 10 dice: pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie. Y como orador es un fracaso. Duras las palabras. Y sabe que el apóstol Pablo nunca defiende y nunca niega que es un fracaso como orador. Nunca niega de que es muy gallito, como algunos dicen, o muy corajudo en las cartas. Él no niega. Apóstol Pablo fue un fracaso como orador. ¿Recuerdan de que estaba predicando también en Corintios? Y dice de que predicaba tan largo y tan aburrido que se cayó uno dormido y se murió del golpe. Y después fue el apóstol Pablo y lo resucitó. Y él dijo, yo no vengo acá a convencerlos con lindas palabras. Acá yo vengo a mostrarle el poder de Dios a través de mi vida, porque cualquiera puede hablar, cualquiera puede criticar, pero a la hora un hijo de Dios, si está bien posicionado, si entiende cuál es su autoridad, vas a declarar sanidad sobre los enfermos y van a sanar, vas a orar sobre los muertos y van a resucitar. Aquel que entiende que lo están criticando uno, se despoja de esa crítica. Pero en esta hora yo te quiero decir, si estás posicionado como hijo y entiendes cuál es tu autoridad, las palabras se las lleva el viento, pero el poder de Dios es el que prevalece. Y ese poder de Dios está en vos, iglesia. Esa autoridad está en vos. El apóstol Pablo tenía claro cuál era su identidad. Y lo vemos en el verso 7, le dice, verso 7 dice, fíjense en lo que está a la vista. En otra versión dice, ustedes se están fijando solo en las apariencias. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo, nosotros somos tan de Cristo como Él. Haciendo alusión a lo que estaban, si ellos estaban jactando, que ellos eran cristianos, pero el apóstol Pablo casi como que se estaba aprovechando de los corintios. Como que los retaba desde lejos, pero cuando él venía no hacían lo que ellos sí hacían. Si ellos dicen que son de Cristo, entiendan esto. Yo tengo claro que yo también soy de Cristo.
y yo sé quién soy. Si tú sabes quién eres en el viejo hombre, vas a fracasar. Pero si tú sabes quién eres un hijo de Dios, te aseguro que vas a seguir fracasando, pero Cristo va a ser victorioso en vos. Después en el verso 8 dice: no me avergonzaré de jactarme. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Yo sé cuál es la autoridad que tengo. Es más, él dice más adelante que el primero que predicó en ese pueblo fue él. Por lo tanto, las críticas de aquellos que le estaban señalando o lo estaban apuntando con el dedo, no se defiende, pero él dice: yo sé cuáles son mis límites en la autoridad, y yo sé que tengo autoridad sobre ustedes porque yo los hice nacer espiritualmente. Colaborador, vos sabés la autoridad que tenés en Dios. La única autoridad que tenés en Dios no es lo que vos le puedes decir a tus discípulos. La única autoridad que reside en vos es el conocimiento de la palabra de Dios que le enseñas a tu discípulo. Discípulo, vos tenés autoridad en Dios, pero la única autoridad para poder criticar a tu colaborador es lo que enseña la palabra de Dios, no lo que a ti se te parece o lo que se te dé la gana. Verso 13 dice: nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en el cual también ustedes están incluidos. Ahí está señalando en lo que yo les planteo. Y el 14 dice: si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estábamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarle el evangelio a Cristo. Él tenía claro cuáles eran sus límites de autoridad, cuál era su identidad. Y vamos hasta a la tercera enseñanza. Para fracasar al recibir críticas, debemos dejar de buscar la aceptación de este mundo. Si vos querés ser exitoso en tu ego, entonces haz lo que te dice el mundo. Haz todo lo que te digan y te va a ir excelentemente bien. Vas a ser aceptado en todos lugares, pero un hijo de Dios tiene que saber de que va a ser rechazado. Al mismo Señor Jesucristo, la mitad lo amaba y la otra mitad lo quería ver muerto. Los mismos que lo recibieron en Jerusalén gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, al otro día eran los mismos que estaban gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Tenemos que entender que vamos a fracasar en poder recibir la aceptación de este mundo. Pero como hijo de Dios, hemos recibido la aceptación del Padre de los cielos. Por lo tanto, tienes que fracasar con este mundo. Tienes que fracasar en sentirte aceptado por este mundo. Porque aquel que es hijo de Dios, la mitad lo va a odiar. Pero hay una gran parte que te va a hacer de bendición, porque es pueblo que también es hijo de Dios, y lo vas a alcanzar y los vas a servir. Y a pesar de que mucha gente al cual vos tal vez estás acá, lo has servido, lo has ayudado, lo has aconsejado, lo has recibido en tu casa, incluso aunque esas personas luego te critiquen, luego te rechacen, eso va a ser así. Tu gozo y tu alegría es que acepten a Cristo a través de tu vida. Y vos, despojate del rechazo que has vivido hasta el día de hoy. Porque te quiero decir una cosa: aunque madre y padre te abandone,
con todo el Señor te aceptará, te tomará en sus brazos y te dirás: eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Despojate de la opinión de los demás. Busca la opinión del Padre. Miren lo que dice al final el apóstol Pablo, versos 15 y 17. Ellos se jactan de lo que han hecho, lo que no han hecho, porque en realidad estas personas estaban buscando la aceptación de estos hermanos de Corintios. Estaban aceptando. Pablo pelea mucho con los mismos judíos porque querían que los griegos se judaizaran, que recibieran las prácticas que los judíos también estaban realizando y se le querían imponer a los griegos. Por eso la crítica era: vos le estás enseñando cosas humanas nada más, pero no le estás enseñando la sana doctrina de los judíos de los últimos días. Es chiste eso. Pablo no le importaba a los judaizantes. Es más, él mismo enfrenta al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro con los judíos hacía una cosa y con los griegos hacía otra. Y Pablo dice: vos sos de dos caras. El evangelio, las buenas noticias del Señor, ¿son para los griegos en libertad o no? Punto, definámoslo. Miren lo que dice el verso 15. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y otra versión dice: si alguno quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso en creer en el Señor. Ya no existe orgullo propio, ya no existe estima propia. Todo es de Cristo, para Cristo y por Cristo. Cristo en nosotros debe ser glorificado. Si quieres sentirte orgulloso de algo, si quieres gloriarte en algo, que no sea en tus medallas, que no sea en tu capacidad, que no sea en tu talento, que sea porque Cristo habita en tu vida, y que por gracia y misericordia somos salvos, y que por Él y por medio de Él hoy podemos vivir en esta tierra para cumplir propósito, para poder servir al que lo necesita, para poder predicar al angustiado, para liberar al enfermo, para poder, hermano, amigo, para que Cristo pueda glorificarse a través de nosotros. Dale un fuerte aplauso a Dios. Si te quieres gloriar, si te quieres enorgullecer, de Cristo sea la gloria, de Cristo sea la honra, de Cristo sea la estima. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Y segundo dice, y esto es muy fuerte, verso 18, porque no es aprobado, en otra palabra, porque no es aceptado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel que recomienda al Señor. En otra versión dice, porque acá no importa lo que uno dice de sí mismo, sino lo que importa es lo que el Señor dice de nosotros. La aceptación, el estar dependiendo, el estar fracasando permanentemente con la crítica externa, es producto a que en nuestra humanidad estamos permanentemente buscando la aceptación del otro. Sé libre de la opinión de los otros, sé libre del buscar la aceptación de este mundo. Atate a lo que Cristo dice de tu vida. Atate a lo que la palabra dice acerca de lo que sos. Atate a lo que Cristo Jesús está reconociendo en tu vida, y vas a ser libre, porque el que conoce la verdad es realmente libre, dice Jesús. La verdad es que eres hijo, la verdad es que tienes autoridad, la verdad es que eres real sacerdocio, la verdad es que eres nación santa, la nación es que eres pueblo adquirido por Dios para que anunciar las virtudes de aquel que te llamó de ese pozo, de esa muerte, de ese rechazo, de ese dolor, y te sacó a la luz verdadera, a la verdad. Yo soy Juan 14 se dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre. En otras palabras, nadie va a poder ser aceptado por el Padre si no viene por mí.
Invito a que los músicos puedan ir pasando adelante. Con esto estamos terminando. Y compartirte lo último. Y como resumen te quiero decir, ¿quieres fracasar en tu ego? ¿Quieres que Cristo solamente sea victorioso en tu vida frente a lidiar con las críticas? Entonces tienes que discernir si esa crítica viene de Dios o no viene de Dios. Segundo, tienes que entender, tienes que conocer tu verdadera identidad y tu verdadero ámbito de autoridad. Y tercero, tienes que dejar de buscar la aceptación del mundo para buscar la única aceptación verdadera y genuina que te va. Miren, muchas críticas vienen de parte de Dios. Esas críticas en el fondo están escondidas disciplinas de parte del Padre. A veces vas a sentir que el pastor te critica, que el colaborador te critica, pero tienes que desarrollar una identidad fuerte en Cristo Jesús para saber que si los pastores o tus colaboradores te están diciendo la verdad, yo te voy a decir cómo vas a discernir la verdad, es porque conoces la palabra de Dios. Si vos no conoces la palabra de Dios, no vas a poder discernir si esa crítica viene de Dios o viene de este mundo o viene de forma destructiva. Hay algunas críticas que son muy bellas y muy hermosas y te decir, esto es lo que yo necesitaba, pero van en contra de la palabra de Dios. Guarda, porque eso lo único que van a hacer es levantar tu ego, van a nutrir tu viejo hombre y allí Cristo no va a ser glorificado. Y para terminar, te invito a que te pongas de pie, ¿sí? No cortes la grabación todavía. Hay muchas personas que criticaron tu vida. Hay muchas personas que lo hicieron de forma malintencionada porque te querían ver derrotado, te querían ver humillado, querías que revivieras culpa. En esta hora, si tú has entendido de que un hijo de Dios no pelea contra esas razones, sino que busca que Cristo sea glorificado, es necesario que en esta hora cierra tus ojos, comiences a ver todas esas personas que desde pequeñito tal vez fueron tus padres, tal vez fueron tu mamá, tal vez fueron tus hermanos, tal vez fueron tus maestros que te criticaron y dañaron tu alma. Yo te quiero decir en esta hora, el poder de Dios en esta hora está en este lugar para hacerte libre de ese rechazo, para hacerte libre de esos dolores del pasado, para hacerte libre de esas cadenas que te atan a la aceptación, al buscar la aceptación de este mundo. Para poder ser libre, el Señor dice, debes perdonar. Debes perdonar a aquellos que criticaron, a aquellos que te dañaron, a aquellos que te rechazaron. Segundo, lo que tienes que hacer hoy, debes agradecer a aquellas personas que intentaron aconsejarte y que vos vivenciaste como críticas y sentiste dañadas. Quiero decirte, muchas personas en el camino Dios la colocó para poder darte un mensaje de parte de Dios. Tienes que agradecer la crítica constructiva. Tienes que entender que es una oportunidad para crecer, para nutrirte, para conocer más de Cristo Jesús. Tienes que perdonar, pero también tienes que agradecer. Y como último, debes, a pesar de las críticas, a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar del rechazo, Dios te ha llamado a cumplir un propósito. En Lucas capítulo 23, verso 37, dice así: Jesús estaba en la cruz y el mundo lo criticaba, lo insultaban y lo maldecían. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Dijo en el verso 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tienes que perdonar, porque si Cristo Jesús nos enseñó que en la cruz, tal vez vas a decir, en el peor momento me viniste a criticar, en el peor momento de mi vida me viniste a dar una palabra que me pinchó el globo.
Pero te quiero decir en esta hora que si nuestro Señor Jesucristo, padeciendo la cruz y padeciendo el pecado de todos nosotros, estuvo dispuesto a perdonar, nosotros también lo tenemos que hacer. Padre, perdónalo porque no saben lo que dicen. Padre, perdona a mis padres porque no saben lo que hicieron cuando yo era pequeño. Padre, perdona a mis maestros porque no saben lo que hicieron con mi corazón. Padre, perdona a mi esposo. Padre, perdona a mi esposa. Padre, perdona a mis hermanos. Padre, perdona a mis compañeros porque no saben el dolor que me produjeron. Y a pesar del dolor, a pesar de las heridas en las manos, en los pies, a pesar del cansancio físico, Jesús le pusieron 2 criticones a un lado y al otro. Y en el 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y era verdad, él se podía salvar, pero él tenía un propósito. Y te quiero decir en esta hora, vos también tenés un propósito. No puedes renunciar a la cruz, no puedes renunciar a la dificultad, no puedes renunciar a las críticas, porque como hijo, la autoridad que tenés un propósito que cumplir. No te bajes de la cruz, no te bajes de esa situación. Dios va a hacer algo grande a través de tu vida. Tú que estás escuchando a través de internet, yo te quiero decir, no sé qué has pasado, no sé qué has vivido, pero Dios te dice: eres mi hijo amado, yo tengo complacencia. No te bajes de ese proceso en el cual yo te he introducido. No te enojes, no tengas rencor con aquellos que no tienen idea lo que yo he colocado en tu vida y en tu corazón. Te quiero decir en esta hora, en el nombre de Jesús, que cuando cumples propósito vas a traer salvación a aquellos que te critican y a aquellos que no. Vas a traer salvación, vas a traer sanidad, vas a traer palabra de vida a tu alrededor. Por si no te bajas de ese proceso, si no te bajas de esa cruz. Y el Señor en medio de la cruz aprovechó la crítica. Dijeron: sí, yo no me puedo salvar porque tengo un propósito, pero yo en esta hora voy a salvar al que tengo a mi lado. Y le dijo en el 40, y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, dijo el ladrón, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, qué profundidad de la vida de Cristo. Qué glorioso el carácter de nuestro Señor, porque en medio del dolor aprovechó la crítica para salvar al ladrón que tenía al lado. Y te quiero decir una cosa: por esa acción de valentía, por esa acción de renuncia, porque Jesucristo no se comenzó a defender, Jesucristo no se comenzó a convencer a ese ladrón, sino que lo perdonó. Pero aquel que creyó en él, Dios le dio la posibilidad a su hijo de una primicia. La salvación por los pecados de la humanidad iba a ser después que Cristo muriera y luego resucitara. Pero Dios le dio la posibilidad a Cristo de que, a pesar de lo que estaba viviendo, por su acción de humillación, producto de que estaba fracasando en la cruz, Dios le dijo a su hijo: te voy a dar una primicia, te voy a dar un regalo, te voy a dar el primer convertido de la historia. Antes que Cristo descendiera al infierno, antes que sus discípulos creyeran en su resurrección, el ladrón fue el primero que entró al paraíso bajo el señorío y la salvación de nuestro Señor. Yo te quiero decir una cosa: hay primicias que Dios tiene preparadas en esta hora para tu vida. Hay salvación
que va a fluir a través de tu corazón para llegar a ese que está en dolor, aquel que te criticó. Oh, el Señor te los va a dar en tu mano. El Señor, mira a aquellos que te hirieron, mira a aquellos que te criticaron. El Señor me dice, el Señor te los va a dar en la mano para su gloria y para su honra. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso. El Señor tiene un regalo. El Señor tiene recompensa para ti. Oh, Yeshua. Despedimos a cada uno de mis amigos y mis hermanos. Si esta palabra te ha bendecido, yo te pido que te pongas en contacto con nosotros. Te pido que te pongas en contacto. Tenemos mucho más que compartir con vos acerca de Cristo. Cristo es real. Cristo habita en nosotros. Cristo está vivo y es nuestro amor. Y Él nos sacó del dolor, nos sacó del rechazo. Y hoy podemos decir que verdaderamente somos libres y vivimos por Él y para Él. Y si tú quieres recibir esto, te pido que te pongas en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, porque tenemos un montón más para poder compartirte de este Jesús que amamos, honramos y seguimos. Que el Señor te bendiga. Damos un fuerte aplauso a aquellos que están viendo a través de la transmisión. Y vos y yo que estamos de forma presencial, te invito a que cierres tus ojos